para escuchar, para dar palabras de Dios. Te pido, Espíritu Santo, que venga sobre esta asamblea, que abra los oídos de nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento para comprender la voluntad de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, llévanos, asístenos. Ven en ese momento, Espíritu de Dios, para que podamos dar en todo gloria a Dios y para que podamos también vivir y servir en la salvación de los hermanos. Ven, Espíritu Santo, ven. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Les invito a que invocamos también el nombre de María Virgen Madre. A ella le pido que me acompañe en este ejercicio de predicación y formación. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, vamos en esta ocasión a hacer una reflexión sobre el itinerario, sobre el camino de la Cuaresma. Estamos en el tiempo de Cuaresma, que es tiempo de preparación a la Pascua. Cuando uno se quiere mirar las oraciones que la liturgia de la Iglesia propone para este tiempo de Cuaresma, cuando uno se detiene a mirar el misal, ese manual del cual se sirven los sacerdotes para celebrar la Eucaristía en el tiempo de Cuaresma, uno encuentra que en la llamada plegaria eucarística, en la sección del prefacio, hay varias introducciones y hay una que dice así, que habla así, que Dios nos da este tiempo de gracia para que, llegados con el corazón purificado, subamos a la montaña santa de la Pascua. En este sentido, se nos está diciendo que el tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracia, ¿para qué? Para purificarnos y para llegar así juntos, preparados a la Pascua, a ese momento sublime donde reconocemos el rostro de nuestro Salvador y donde podemos también renacer a la esperanza al ver a Cristo resucitado, que se ha levantado del sepulcro, que ha vencido la muerte, que ha vencido la enfermedad, que ha vencido el pecado, que ha roto toda cadena. Pero mis hermanos, si la Cuaresma es un tiempo de gracia para purificarnos, seguramente habrán algunos pasos que debemos dar para llegar así purificarnos.
Y la liturgia de la iglesia nos propone a lo largo de los domingos del tiempo de Cuaresma unos pasos, y si ustedes quieren, unos escenarios para ir viviendo esta experiencia de conversión, de purificación. Si ustedes hacen memoria, en el primer domingo de Cuaresma, la liturgia de la iglesia nos presentó el escenario del desierto. Allí, en la proclamación del Evangelio, el primer domingo de Cuaresma, escuchamos cómo Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, en los versículos del 1 al 13. Ahí se nos da razón de cómo aconteció esto. Y ahí comenzamos prácticamente el camino cuaresmal. Después, si ustedes hacen memoria, después de ir al desierto, se nos propone otro paso, otro escenario en el camino, en el itinerario. ¿Cuál es el otro paso, el otro escenario en el segundo domingo de Cuaresma? A ver, la montaña. ¿Se acuerdan de la montaña? Pasaron del desierto a lo alto de una montaña, donde tuvo ocasión el suceso de la transfiguración. A ver, levante la mano quienes fueron a la misa el domingo pasado, el domingo tercero de Cuaresma. Muy bien. Y del desierto de la montaña, ¿a dónde pasamos? ¿A dónde pasamos? Bueno, inicialmente al camino. Jesús iba de camino y le salieron al encuentro unos galileos que estaban perturbados por lo que había realizado Pilato. Y así vamos pasando entonces de el desierto ¿a dónde? A la montaña. Y de la montaña al camino. ¿Y cuál camino? Ya el camino de la vida, el camino de la cotidianidad. Ya se nos van a ir presentando escenarios cotidianos. Entonces, veamos cómo vamos caminando, pero veamos qué hay en cada escenario. Y para ello nos vamos a detener por momentos en los evangelios que ya la iglesia nos ha proclamado en estos domingos. El primero de los evangelios ya se los dije, es el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, versículos de 1 al 3. Y voy a hacer una lectura ligera para hacer un breve comentario. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió al Jordán y era conducido por el Espíritu en él. ¿En él? A ver, trajeron sus Biblias. ¿La tienen ahí? ¿Me están acompañando en la lectura? Capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, versículo 1 al 13. Entonces dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió al Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Durante 40 días, tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días, y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria y esos reinos, porque me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles se encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna.
Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno. Palabra del Señor. Bueno, entonces, comenzamos por el desierto. Miren, hay un dato interesante aquí en el Evangelio según San Lucas, que es el Espíritu quien conduce a Jesús al desierto. ¿Y por qué es interesante? Porque ciertamente el desierto no es el lugar añorado por un ser humano promedio. El desierto no es el lugar deseado. El desierto es un lugar que muchas veces genera resistencia. Habrá quien en alguna ocasión quiera ir al desierto por conocer, pero quedarse ya, establecerse ya, pues creo que pocas personas son las que tienen ese anhelo. Se quedarán por alguna circunstancia forzosa, pero no porque sea añoranza y deseo. Quienes han ido realmente a un desierto saben lo que esto implica. El desierto es un lugar inhóspito. El desierto es un lugar de extremos, de temperaturas extremas, calores extremos y fríos extremos. Y por ello es que la gente a veces llega a sufrir la deshidratación al punto tal de poder morir. Miren, el desierto también es lugar, cuando uno ya se ha sumergido en el desierto, lugar que no ofrece puntos de orientación de referencia cuando está natural. Porque cuando tú te sumerges al desierto, para quienes han tenido la experiencia, me dirán si tenemos la razón o no, cuando tú te sumerges en el desierto, como que la geografía es toda igual. Son montañas arenosas. Después de un tiempo tú dices, pero ¿en dónde estoy? Y te desorientas. No es como cuando vas por otros lugares geográficos, donde un río, donde una gran cúspide te orienta, donde hay varios puntos que sirven de referencia. La geografía del desierto debe ser un tanto compleja de manejar. Y quien se sumerge en el desierto puede encontrar también que debido a la soledad del desierto, en caso de pérdida, no hay facilidad para preguntar a alguien: disculpe señor, ¿por dónde es? ¿Verdad? Quienes han ido al desierto lo saben. Yo alguna vez tuve una experiencia en el desierto, y hablo del desierto del sur. ¿Han escuchado el desierto de Atacama? Se extiende desde el Perú hasta Chile. Y el asunto es que son montañas y montañas de arena, silencio, soledad, vacío. Y alguna vez fui con un amigo llamado Alfonso Rincón, sacerdote, que Dios lo tenga en su eterna gloria. Fuimos, y después de unas horas conduciendo, el camino todo nos parecía igual. Pero el problema es que no había quien preguntar. En un tiempo en que la tecnología satelital no estaba tan desarrollada, tú no le podías preguntar a Google, a Waze, a nadie. Tú le tenías que preguntar a Dios: Señor, mándanos una señal, ¿verdad? Ese es el tema del desierto. Para los hombres del Medio Oriente, allí, para los hombres de ese terreno que habitó Jesús, que habitó Abraham, que habitó Isaac, que habitó Jacob, en fin, para los hombres el desierto era, hay veces, tan agreste también por el tipo de vegetación del desierto. ¿Conocen la vegetación del desierto? Sí, hay vegetación, porque hay desiertos que son desiertos, pero los desiertos que tienen vegetación no te ofrecen una vegetación que sea fácil de asimilar, consumir. No te puedes echar a reposar bajo un cactus, ¿verdad? Es complicado. Y no solo la vegetación, no sé si conoces la fauna del desierto, pero para quienes han estado en lugares desérticos,
Sí, hay veces aparece la fauna, dependiendo del cual desierto. Recuerdo yo en el desierto de Sonora, de Arizona, que también me tocó vivirlo y recorrerlo, pues sí, había algo de fauna, unas serpientes de coral que decían que si llegaban a entrar en contacto contigo, tú inmediatamente, si te habías confesado, ibas a entrar en contacto con Dios. Y unos alacranes, unos escorpiones. ¿Sí es desierto? Por eso, hoy lo digo a los hombres del Medio Oriente en aquel tiempo en que vivió Jesús, se referían al desierto como el jardín de los demonios. ¿Como el jardín de qué? De los demonios. Imagínense ustedes. Y sin embargo, fue en el desierto donde Dios se le reveló al pueblo de Israel. Y sin embargo, fue en el desierto donde se gestó la vocación de varios de los profetas. Porque en el desierto, a pesar de esas condiciones, es donde también se pule el carácter. En el desierto de las limitaciones, en el desierto de la austeridad, en el desierto de la dificultad, ahí se pule el carácter. ¿De acuerdo? Por eso, si el Espíritu conduce a Jesús al desierto, es también para ir modelando esa vocación profética y mesiánica, para ir modelando. Y este desierto, en vista de la historia del pueblo de Israel, también es lugar de encuentro con Dios, porque independientemente de que algunos le hayan llamado jardín de los demonios, quien hace presencia en todo rincón y lugar del universo es Dios. Amén. Y hay veces es en la soledad propia del desierto, en el silencio propio del desierto, que mejor nos podemos comunicar con Dios. Por ello, no cabe duda que el Espíritu no llevó a Jesús al desierto simple y llanamente para ponerle el piso. Allí se gestó la vocación, allí se pulió algo, allí se modeló algo en el desierto. Y allí también Jesús habrá encontrado algo más que al demonio tentado. Ahora, les estaba hablando yo del desierto de las limitaciones, porque hemos visto que el desierto es lugar de limitaciones, el desierto de las dificultades, porque ya hemos dicho que hay dificultades para sobrevivir en el desierto. Y en medio de las limitaciones, de la dificultad, ¿qué es lo que suele aparecer? ¿Qué le apareció a Jesús en el desierto? A ver, hermano chico. ¿Cómo? Las tentaciones. Cuando hay limitación, aparece la tentación. Cuando el esposo se quedó desempleado, cuando se agotaron los recursos, cuando hay hambre en la casa, vienen las tentaciones. Y entonces ella se siente tentada a decir, no más. Me disculparás, y yo soy consciente de que dije hasta que Dios y la muerte nos separen, pero no más. Aparecen las tentaciones. Y es que el tentador apareció cuando Jesús experimentó el hambre. Aparecen las tentaciones. Y aquí, mis queridos hermanos, como que se nos da toda una lección y se nos ayuda entonces a ir preparándonos para la Pascua. Miren, la Cuaresma nos lleva a confrontarnos con nuestras limitaciones, con nuestras dificultades. La Cuaresma nos lleva a tomar conciencia de nuestras tentaciones, Se dice ahí en el texto de Lucas que fueron 3 las tentaciones que experimentó Jesús y que las experimentó por algunas circunstancias específicas. Pero también es bueno aclarar que cada ser humano tiene ciertas limitaciones, ciertas debilidades, y las tentaciones son otras. ¿De acuerdo? Son otras. Pero Jesús entonces experimentó ahí la tentación. Y nos pudiéramos detener, lo vamos a hacer pues, en estas tentaciones. Miren,
La primera tentación: convierte las piedras en panes. Convierte las piedras en panes. O sea, usa tu ministerio, sírvete de tu ministerio, lo que Dios te ha dado, para hacer de esto alimento, comida, materia prima, si es el caso, utilidad económica. Esa es una tentación permanente de todos los hermanos que han llegado alguna vez a comunidad de grupos de oración y han ostentado un ministerio, han comenzado a servir. Claro, no es tentación cuando uno tiene abundancia de bienes, pero cuando uno está limitado, sírvete de tu ministerio para convertir las piedras en panes. Cuidado, cuidado. Y Jesús le responde a Satanás con la palabra de Dios. No solo el pan vive el hombre. No solo el pan vive el hombre. Y aquí hay veces la buena vida no consiste en tener mucha comida. La buena vida consiste en tener la conciencia en paz, de haber hecho lo que debías con tu ministerio, con tu misión, con tu opción en ti. Pasemos para allá. La segunda tentación. Miren lo interesante también. A Jesús lo llevan ya a una cúspide desde donde se puede apreciar la tierra, las naciones de la tierra, las ciudades. Algo así como cuando uno sube a Monserrate. Uno sube a Monserrate y esta inmensa ciudad que parece un monstruo, cuando uno está tratando de atravesar trancones y llegando a predicar aquí a Jesús por María, desde allá la ciudad se vuelve chiquita. Y como que uno dice, ¿y entonces cuál era el problema? ¿Cuál era la dificultad con esa ciudad? Y pues claro, finalmente Jesús, desde lo alto, es tentado por Satanás y le dice: te daré ¿qué cosa? El poder sobre todas estas naciones. Te daré el poder sobre todos esos pueblos, si te arrodillas y me adoras. Y es lo que suele pasar muchas veces. Hay quienes se arrodillan ante el poder. Hay quienes venden sus principios morales por tener un momento de fama, de gloria. Hay quienes venden su cuerpo, su conciencia. Y ahí está la tentación. Cuidado, son las tentaciones que hay en la vida. Y en el desierto de las limitaciones, en el desierto hay veces de no ser reconocido. Yo creo que a todos ustedes les ha pasado alguna vez que por más que se han esforzado, hay quienes no lo reconocen, quienes no lo determinan. Yo creo que a todos ustedes les ha pasado que alguna vez los han hecho sentir un cero a la izquierda. ¿Sí les ha pasado? Bueno, ese es el desierto de las limitaciones, ese es el desierto de las presiones psicológicas, donde uno quisiera, verá que yo me voy a subir también allá. Claro, eso es tentación. Y si el proyecto de Dios es que tú sirvas silenciosamente hasta el último de tus días, de manera que Dios sea glorificado, ¿estás dispuesto a subir? Recuerda, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. La tercera tentación: Jesús es llevado a Jerusalén. Aquí hay algo llamativo, y es que si tú lees el testimonio que ofrece el evangelista Mateo sobre las tentaciones, dirá Mateo que primero fue llevado a Jerusalén y después a la de Jesús. Después, cuando leamos Mateo, les explico de dónde esa diferencia. Pero Lucas nos dice que Jesús fue llevado finalmente a Jerusalén. ¿Y por qué Lucas anota Jerusalén? Porque en Jerusalén es donde se da ya la solución definitiva a todo este camino. En Jerusalén se dará la revelación definitiva no solo en este camino de las tentaciones, sino en el mismo camino de Jesús, Jerusalén. Ahí en Jerusalén Jesús habrá enfrentado en vida también su última tentación. Y lo suben
¿A dónde lo subieron? A la torre, al alero del templo. Le dijeron, mira, lánzate, que está escrito que Dios enviará a sus ángeles. La tentación de probar a Dios, de querer manipular a Dios, la gracia de Dios, la promesa de Dios, presionar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido esa tentación de probar a Dios, de presionar a Dios, de manipular a Dios? Y nuestra oración, más que ser un acto de culto y de oración, termina siendo una diatriba, reclamos permanentes a Dios. Pero para la muestra un botón, si alguien dice aquí, no, Padre, yo nunca he presionado, nunca he manipulado para que las cosas salgan de acuerdo a mis propósitos. Si no lo hemos hecho con Dios, tenemos que admitir que hay veces sí terminamos presionando a nuestros hermanos. La esposa que hay veces para salirse con la suya termina presionando a su esposo. ¿No es así? Sí. Hay veces terminamos manipulando pruebas. Gracias a Dios, creo que algunos de ustedes no han enfrentado situaciones judiciales para decir que esto se cumple. Pero miren la historia que nos contaron hace 2 años por allá de unos hermanos que se pusieron a manipular las cosas en favor de él. Entonces manipulamos, presionamos. Pues muy bien, queridos hermanos, estas son las tentaciones. Y la cuaresma lo que nos invita, vuelvo y digo, es a tomar conciencia de nuestras limitaciones, a tomar conciencia de nuestras tentaciones y a revisar cómo las vamos a enfrentar. ¿Cómo las vamos a enfrentar para al final declarar que Dios es quien vence, que es Dios quien reina en mi vida? Ni son mis caprichos, mis intereses, mis Satanás. Ahí el primer paso de la cuaresma, el desierto. Pero ya les decía que después del desierto, ¿a dónde es que vamos? A la montaña. Cuando ustedes siguen leyendo el Evangelio según San Lucas, pueden ver que en el capítulo 9 del Evangelio se nos propone la montaña. Y a mí me gusta, hay veces ponerme a leer de manera muy detenida cómo el evangelista Lucas introduce cada una de estas experiencias, cada uno de estos acontecimientos. Porque Lucas escribe de manera muy particular y se fija en detalles que de pronto otros testigos no se pueden fijar. Veíamos, por ejemplo, cómo en el Evangelio de Lucas es el Espíritu quien conduce a Jesús al desierto. Y en el Evangelio de Lucas se nos dice lo siguiente, fíjense, capítulo 9, voy a leer versos 38 y siguientes. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo Jesús a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se cambió y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Palabra del Señor. Este detalle lo ofrece especialmente Lucas. Si bien tú puedes conocer este suceso, acontecimiento de la transfiguración también por el testimonio de Mateo y Marcos, es Lucas quien dice que el propósito de Jesús al subir a la montaña, ¿cuál fue? Orar. Orar. Lucas que lo dice. Y algo muy llamativo, miren, dice que mientras oraba, se transformó. Miren el efecto de la oración, mientras oraba se transformó. Detengámonos entonces aquí en el escenario y en la acción. ¿Por qué la montaña? Yo no sé si ustedes se han fijado, yendo y viniendo, recorriendo los caminos de la vida, ustedes que han hecho muchos viajes, no me digan que no. No me digan que el único viaje que hacen es entre Cota y Río Negro para venir a la asamblea de oración. Ustedes que han salido en peregrinación aquí y allá,
Ustedes han conocido muchos lugares y habrán fijado en un detalle. Si recorren tierras cristianas, van a ver que por lo regular en lo alto de las montañas hay santuarios, hay monumentos. ¿Sí se han fijado? Y eso es en lo alto de la montaña. Pero también llama la atención que si usted va más allá de las fronteras del cristianismo, también otras confesiones religiosas tienen por sagradas las cúspides de la montaña. Bueno, nosotros que somos de una u otra forma también herederos de una tradición cultivada en el judaísmo, sabemos que el Sinaí tiene un valor sagrado para los judíos. Pero si uno se va, por ejemplo, allá, a ver, levanta la mano humildemente quien ha viajado a Japón. Nadie. Ahora todos se quedan callados y dicen, Padre, a lo más tengo para el milenio. Bueno, cuando usted vaya a Japón, va a ver que también hay montes sagrados, como el monte Fuji o Fuji. Y allá también la gente recuerda cierta experiencia. Cuando usted vaya por este territorio latinoamericano, por este territorio que inicialmente fue habitado por indígenas, y vaya al encuentro de las culturas precolombinas, se encontrará que también varias culturas, varios pueblos indígenas encontraron lo sagrado del mundo. Cuando ustedes vayan por allá al Perú, al sur del Perú, al encuentro de los incas, verán que los incas rendían culto a los apus. ¿Y qué eran los apus? Las montañas, las cúspides. Y la pregunta es, ¿pero qué pasa en la montaña? ¿Qué pasa en la montaña? ¿Qué se da este fenómeno? Es lo mismo que lleva a algunos a conquistar las montañas a un arriesgo de su propia vida, como los que suben los montes Himalaya, arriesgo de su propia vida. Porque es que en lo alto de la montaña cambia la perspectiva. En lo alto de la montaña, como les he dicho en algunas ocasiones, pareciera que el cielo se acerca. Y esos problemas ordinarios allá del mundo, allá lo bajo, quedan superados. En lo alto de la montaña, muchos tienen una experiencia de lo sublime, de haber trascendido límites. En lo alto de la montaña, con que se acerca el cielo a la tierra y el hombre se acerca a Dios. Y quizá por ello Jesús ve como lugar propicio la montaña. La montaña. Que me imagino que todos ustedes tienen un lugar propicio cuando van a ir a hacer oración, ¿verdad? ¿Sí tienen un lugar propicio cuando van a ir a hacer oración o no? ¿O a usted le da igual cualquier lugar para hacer oración? Si le da igual, pues lo felicito, porque eso quiere decir que usted ora en cualquier lugar. Felicitaciones. Pero también uno busca lugares propicios. Por ejemplo, a mí me ha sido difícil orar en medio de una obra pública donde hay obreros taladrando y otros faltando y sale el humo y ese ruido. Me es difícil ahí ponerme, Señor, gracias por ese bello momento, por la armonía del taladro. En esos momentos como que uno no. Hay lugares. Y Jesús subía a la montaña. Y ya dijimos lo que sucedió. Fue el espíritu de oración que se dio la transfiguración. Y como que la Cuaresma nos está invitando a todos en este sentido a subir la montaña para entrar en oración y en espíritu de oración entender también nuestra vocación, que una vez respondamos a ella en totalidad significará un proceso de transfiguración y de transformación. Cuando uno responde a la vocación, el llamado de Dios, se va dando una transformación. Dios nos llama simplemente para dejar las cosas en el estado que estamos. Dios llama para crear, para transformar, para salvar, para santificar. Y ahí tenemos el escenario de la transfiguración. Si ustedes leen totalmente el capítulo, o más bien este fragmento bíblico de la transfiguración, se van a dar cuenta que después de la transfiguración ocurrió algo, que terminada esta gran revelación,
ante la cual los discípulos que acompañaban a Jesús quedaron estupefactos, Jesús decidió seguir el camino, bajó a la montaña y como que les dice, vamos. Aunque Simón Pedro en el momento de la transfiguración le dijo algo a Jesús. ¿Recuerdan que le dijo? Hagamos tres chozas, tres enramadas. Eso es, quedémonos aquí, acampemos, al menos vacaciones. Si no residencia permanente, vacaciones. Vacaciones. Y Jesús, por el contrario, simple y llanamente sigue el camino. Y si ustedes pusieron atención a las oraciones de ese domingo, se van a dar cuenta de algo, que las oraciones del prefacio se decía para mostrarnos que para llegar a la gloria que se había revelado en el monte, hay que pasar por la cruz. Hay que asumir el camino de la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no se quedó en la gloria, sino que para llegar a la perfecta gloria, siguió el camino de la cruz. Pedro, desconcertado, habrá dicho, ¿pero qué significa esto? Cuando todo se iba poniendo bueno, este Señor se va haciendo más. Hermanos, el camino sigue. El camino sigue y nos vamos al camino de la cotidianidad. Y vamos a pensar en el camino de la cotidianidad. El camino de la cotidianidad implica el camino de las noticias. A ver, ¿todos ustedes ven noticias diario? Hay algunos que no, ya están aburridos. Porque como el Joeleno, el Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo gira que gira, y como dice un villancico, al final todo el mundo sigue igual. Hay algunos que ya se aburrieron. Y sin embargo, el hombre siempre tiende a estar conectado con las noticias. Puede ser que alguien me diga que no le interesan las noticias, pero falta que reciba una llamada y que le digan, si sabes lo que dijo Magdalena, ¿no? Entonces, claro, todos, la noticia que aquí tiene más visos de chisme. Todos estamos a la expectativa de saber, de conocer, de ponernos al día. Y en la cotidianidad van y vienen informaciones. Van y vienen informaciones. Entonces, si tú no estás conectado, sales con tu auto tranquilamente un domingo en la mañana y te multan. Porque era domingo de pico y placa. Hay que estar conectado. Y en la cotidianidad nos vienen noticias. Noticias que apagón en Venezuela, que ya llevan 1, 2, 3 días y que el apagón ha causado ya el deceso de algunos pacientes críticos en los hospitales. Y nos llegan las noticias que el invierno está causando estragos en varias regiones del país. Y nos llegan las noticias de algún atentado terrorista en Nueva Zelanda, que uno creía que eso era tan seguro que varios colombianos se fueron a vivir allá. Y nos llegan noticias de otro atentado que en Brasil. Y nos llegan noticias, y algunas noticias son dramáticas, traumáticas. Pensar que enviamos a los niños a estudiar en un colegio de Estados Unidos y algún matón apareció y los fumigó y al menos cobró 15 víctimas mortales. ¿Sí han escuchado las noticias? Y cada vez que escuchamos las noticias que nos vienen a la cotidianidad, y muchas de estas noticias son dramáticas y traumáticas, pues viene la necesidad de hablar. Yo no sé si ustedes cuando escuchan estas noticias sienten la necesidad de hablar, pero es que es tan el impacto, la impresión, que usted siente la necesidad de expresión. O sea, es tan dramático el impacto que es como el efecto físico. Es como si lanzáramos a Lidia de lo alto, por más que sea pesado y todo, el cuerpo vuelve a saltar. Vaya, mis hermanos. Algunos hermanos que están en la cotidianidad de pronto se encuentran que Poncio Pilato, nos decía el Evangelio de este domingo, Poncio Pilato había mandado a ejecutar a algunos galileos. ¿Qué quiere decir eso? Había mandado a ejecutar
algunos paisanos de Jesús, porque Jesús también venía del norte, de la Galilea, de Nazaret. Entonces se acercaron a Jesús, capítulo 13, versículos 1 al 9. Versículo 1 al 9. Capítulo 13, versículos de 1 al 9. Fue el Evangelio de ese domingo. Y se acercaron a Jesús y le contaron lo que Pilato había hecho. ¿Y qué había hecho? Que no solo fue el asunto de la ejecución, sino que Pilato mezcló la sangre de aquellas víctimas mortales, de aquellos galileos, de aquellos judíos, con la sangre de animales sacrificados a los dioses y seguramente paganos romanos. Y yo creo que, como en ese tiempo, nosotros también nos hemos acostumbrado en la prensa, en las noticias, a escuchar noticias de homicidios, de asesinatos, de muertes. Ya no nos dicen nada. Y por eso es que nos hemos vuelto insensibles y la muerte sigue. A ver, ¿quiénes escucharon hoy en la mañana la muerte de un nuevo líder social? Y ya eso no nos dice nada, nos dice uno más. ¿Y quiénes han escuchado quizá en la mañana de una muerte por atraco, por asalto? Ya escuchamos una noticia, ya para algunos ya no dice nada. Seguramente allá en la tierra de Jesús estaba pasando algo así. El trato del imperio romano respecto a los judíos era tan duro que si el hecho hubiera sido simple y llanamente que hubieran ejecutado a un galileo, pues eso no hubiera sido noticia, a no ser que ese galileo fuera mi hermano, fuera mi padre, claro. Pero para los demás no. El hecho que generó el escándalo es que se mezcló la sangre. Se mezcló la sangre. A ver, yo no sé si ustedes sabían que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis, para alimentar sus carros de guerra, decidieron en algunas ocasiones, después de ahogar con el gas mortal, algunos de los hombres que tenían en los campos de concentración, después los quemaban para sacar grasa y alimentar los carros de guerra. Cuando uno escucha eso, uno dice, no, pero esto es de forma. Miren, la noticia que les estoy dando se parece a la de Pilato mezclando la sangre. Que finalmente cogió el cuerpo, mezcló la sangre de un ser humano con la sangre de unos toros, de unas cabras, que para Dios es, oye, eso generó un escándalo. Y esta es la cotidianidad, este es el camino de la vida. Hay veces con noticias de ese terror. Y necesitamos desahogarnos. Y estos galileos necesitaban desahogarse. Pero ¿cuál habrá sido la sorpresa cuando los galileos llegan a desahogarse con Jesús, esperando quizás algún consuelo? Y Jesús no les va a decir, hermanos, qué terrible lo que me cuentan, debemos hacer algo. No, Jesús les va a decir, y a ustedes les escandaliza que los nazis hubieran hecho eso. A ustedes les escandaliza que Pilato hubiera hecho eso. Pues hermanita, si usted no cambia su manera de ser, a usted le va a suceder lo mismo. Eso fue lo que dijo Jesús. No me mire así. Eso fue lo que dijo Jesús. Que eso fue como un golpe. Pero ¿cómo así? Yo viniendo aquí a buscar consuelo. Y fuera de hecho, si ustedes escucharon el Evangelio, Jesús remató diciendo, y escucharon de esos 18 que murieron aplastados cuando se derrumbó la torre de Siloé, pues hermana mía, si usted no cambia, le va pasando el puente de Chirajara, apenas usted vaya pasando el puente en la siguiente Semana Santa. Oiga, terrible. Pero Jesús lo que nos quiere hacer ver es que si en el camino no tomamos las decisiones pertinentes, no somos consecuentes con lo que decimos creer y predicar, pues finalmente también vamos a sufrir las consecuencias. Las consecuencias.
Y Jesús está diciendo, ¿ustedes creen que eran más pecadores esos galileos o los que murieron aplastados por la torre de Siloé? No eran más pecadores. A todos nos puede pasar. Por el momento muchos estamos tranquilos mientras estamos a salvo de esos eventos que reportan las noticias. Pero a todos nos puede pasar. Y solo cuando uno toma conciencia de que a todos nos puede pasar, uno ahí sí activa las alarmas, toma las medidas y cambia su vida, cambia los amigos. Y de pronto lo que Jesús nos está mostrando en esta parte de la cuarentena del camino es que para caminar bien, para caminar en fe, para caminar y llegar a la meta, hay que cambiar la forma de pensar. Jesús nos invita ahí sí en este escenario del camino a revisar todo lo que sucede en el camino y a cambiar. Y agregaba el Señor Jesús este domingo una parábola. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la parábola? La parábola de la higuera. Una higuera estéril. Jesús proponía una parábola después de haber citado el caso de los galileos, después de haber citado el caso de las víctimas de la torre de Siloé. Jesús proponía una parábola. ¿Cuál era la parábola? Entonces decía que el dueño de una viña llegó y encontró en su terreno, en su viña, una higuera que no daba fruto, una higuera estéril, una higuera que no había dado cosecha. Y cuando fue a servirse los frutos de la higuera, vio que no había un higo, que no había fruto. ¿Saben ustedes que la higuera es casi que el mismo árbol que nosotros aquí en la sabana llamamos pedrero? Y quienes conocen el árbol de breva saben que si bien no es el más grande árbol, sí ocupa un espacio, sí lo ocupa, sí se extiende. Y usted tener en el jardín un palo que le está abarcando casi el jardín, a no ser que usted tenga por jardín una hectárea, pero bueno, que le está ocupando espacio y no le da nada, pues eso genera cierta inquietud. Dice la parábola que el dueño de la viña le dijo al operario, al trabajador, corta esa viña. ¿Para qué ocupa terreno grande? Pero el operario del trabajador dijo, no señor, permíteme, voy a cavar el torno, voy a abonar y esperemos un año. Si al cabo de ese año la higuera no da fruto, la corta. Hay uno que aparece abogando por esa higuera. ¿Y a qué viene la parábola? Aquí viene la parábola. La parábola viene a que Jesús, después de este camino de Cuaresma, nos está reclamando la urgencia de una conversión efectiva. Y una conversión efectiva se mide por los frutos. Una conversión efectiva se mide por los resultados. Se mide porque tú con tus actitudes estás alimentando a otros hermanos. Por eso se mide. La conversión efectiva no se mide porque estás aquí sentado, ni porque yo esté aquí parado, sino por los frutos. Y Jesús está reclamando diciendo, miren, esto es urgente. Y cortar la higuera, que la higuera sea cortada, es sinónimo de que podemos caer en manos de Pilato. Cortar la higuera es sinónimo de que se nos puede caer la torre de Siloé. Cortar la higuera es sinónimo de que también uno de nuestros hijos puede terminar en las drogas, en la prostitución y metido en líos de corrupción. La higuera cortada es sinónimo también de que nosotros, si no cambiamos, podemos terminar involucrados en uno de esos accidentes viales que reportan en cada puente festivo. La higuera cortada es sinónimo también, quizá, de ciertos problemas que podemos enfrentar con la comunidad, con nuestra familia, etc. Hermanos,
No hay tiempo. El día es hoy. La conversión es hoy. Y no podemos seguir dilatando, postergando con esa certeza, esa creencia gloriosa y omnipotente de que la muerte es para los demás, no para mí. De que el cáncer que aparece prematuramente es para los demás, no para mí. De que ese asalto en donde por llevársele un dinerito a la señora le meten el puñal por el hígado es para nosotros, no para mí. ¿Qué pena? Ustedes dirán, oh, pero ¿cómo pedirle al Padre? Bueno, le aprendí a Jesús. El día domingo me dijo, mire, cosas son claras. Y si no cambiamos, también vamos a sufrir consecuencias. Vamos a sufrir consecuencias. El día es hoy. Algunos van postergando y aplazando ciertas decisiones. Y quizá el día es hoy para hacer cambios. Miren, en el caso personal, en mi familia, en la familia Sangre han ido pasando cosas y se han ido repitiendo ciertos episodios con la salud de mi papá, quizá con uno de mis hermanos, y como que esas no son sino señales donde Dios me está diciendo, ¡pilas! O reaccionas o no vas a tener más oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Cuando uno ve que están pasando cosas en la casa, quizá hay que hablar con alguien, hay que asumir un problema, hay que resolverlo, en fin. Cuando ves que ya están pasando cosas en tu agenda, en tu grupo, hay que reaccionar. Hay personas que no reaccionan y dicen, no, eso para después. Jesús constantemente en el Evangelio nos está diciendo, el tiempo es ahora. ¿Cuántos no tienen una deuda pendiente, una deuda moral, algo que arreglar, algo en la casa, en la familia, en el entorno? ¿Cuántos? Y dice, bueno, lo dejaremos para la Navidad, que es tiempo propicio. Jesús dice, si te acuerdas que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja la cosa ahí. Y eso es lo primero. Y nosotros vamos aplazando. Les aseguro que si nos ponemos a revisar qué cosas hemos ido aplazando, qué solución a qué problemas hemos ido aplazando, les aseguro que cada uno va a encontrar algo. Van a encontrar algo. Todos nos vamos a dar cuenta que tenemos algo aplazado. Por ello les digo, el día es hoy. Hermanos, vamos viendo así el camino de la Cuaresma. Y viene el cuarto domingo de Cuaresma. Y no les voy a decir cuál es el evangelio porque después no van a misa y dicen, ya me lo explicaron. ¿Verdad? Ya me lo explicaron, ya. Pero por el momento vamos a seguir en el camino y en esto que nos queda de Cuaresma. Jesús nos va a proponer otra parábola maravillosa que nos lleva incluso a la cotidianidad de las relaciones familiares. Miren lo que implica el camino de Cuaresma. Vivamos la Cuaresma, vivamos lo que nos propone cada semana. Vayamos al desierto, enfrentemos nuestras limitaciones, tomemos conciencia de nuestras tentaciones. Subamos a la montaña, oremos intensamente, vamos al encuentro de Dios decididamente. Una cosa es hacer una oración mientras voy en el Transmilenio, otra cosa es sacar un tiempo total para orar, porque si usted va a orar en lo alto de una montaña, tiene que sacar tiempo. Y asumamos la cotidianidad. Miremos qué nos está diciendo Dios con la cotidianidad que se nos presenta en el camino. Vivamos ese itinerario cuaresmal y Dios permita que lleguemos purificados a la montaña santa de la paz. Amén. Amén. Hagamos una oración. Dios y Padre misericordioso, todopoderoso,
te pido en este día de todo mi corazón, por mis hermanos y por mí mismo, nos ayudas a realizar cambios que requieren nuestra vida, que requieren nuestra comunidad, que requieren nuestro camino para llegar a la gloria de la resurrección. Ven, Señor, me hace recordar que tengo que solucionar problemas, me hace recordar que tengo que enfrentar mi camino y mi destino sin evadir. Ayúdame, Señor, a salir de los problemas que me impiden avanzar y que me impiden experimentar la Pascua en su totalidad como experiencia del paso de la esclavitud a la libertad y de la muerte a la resurrección. Ayúdanos a todos, Dios. Te entrego a esta comunidad, la pongo en tus manos. Sé tú el guía. Envía ángeles que se pongan por delante y la conduzcan a la tierra de la libertad, a la tierra prometida. Ven, Dios. Permite, Señor, que podamos conocer también la verdad de nuestra vida, la historia de nuestras limitaciones, y entonces asumir humildemente que necesitamos de tu fuerza para poder vencer. Ven, Dios, ven, Padre misericordioso y amoroso. Colocamos nuestra vida y colocamos esta comunidad en tus manos. Yo te coloco cada familia aquí representada que está intentando vivir el tiempo de Cuaresma. Yo coloco en tus manos, Señor, a cada hijo, cada trabajo, cada proyecto. Glorifícate y manifiéstate de sus hermanos. Ven, Dios, que finalmente podamos darte la gloria, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Les doy la bendición. Posiblemente hayan avisos, hay algo más, pero como voy a bajar, les doy la bendición.
para que se lleven esa bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. Que Dios, el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Que Dios haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda paz. Amén. Que Dios les guíe por el buen camino y cuide su paso a la verdad. Amén. Que le bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo y les acompañe siempre.